El viento del desierto tenía voz aquella noche, un murmullo seco y ansioso que se deslizaba sobre los tejados de Silver Creek. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Hacía vibrar las contraventanas flojas del Silver Lantern, trayendo consigo el olor a sudor, a whisky barato y a un perfume rancio que hacía años había perdido dulzura. Dentro, las lámparas humeaban tras el vidrio, y las risas sonaban agudas, cortantes, como vidrios rotos. El Andra-Wing permanecía detrás de la cortina de cuentas, apoyando una mano contra la pared para no caer. Le dolían las costillas donde la hebilla del cinturón de Silas Crow la había golpeado, y aún le ardían las mejillas. Había aprendido a sonreír aunque el dolor la partiera por dentro, a fingir ser una muñeca pintada para esos hombres que venían a olvidar a sus esposas, sus deudas o a su propio Dios. Pero esa noche, algo en su interior se quebró para siempre. Silas era el tipo de hombre al que nadie se atrevía a desafiar. Dueño de una mina, con el ruido de sus monedas como eco constante, borracho de poder y arrogancia. Cuando deseaba algo, lo compraba y lo llamaba justicia. Y lo que quería, esa noche y todas las noches, era a ella. Le había pegado otra vez cuando el Andra se negó a servirle más whisky. No lo hacía lo bastante fuerte para dejarle marcas en la cara, jamás, pero sí para recordarle quién creía poseer su piel. ¿Sabes cuánto vale esa cara, muchacha?, le susurró arrastrándola del brazo. Eres mi inversión. Cuando él por fin se tambaleó fuera para ir a jugar, ella se dejó caer en un rincón. Temblaba. No de miedo, sino de algo más profundo, más frío. Una necesidad vieja que crecía dentro de su pecho. La de huir. Ya lo había intentado 2 años atrás, y la arrastraron de vuelta por el cabello. Pero esa chica indefensa ya no existía. Había observado, aprendido, esperado. Aquella noche, con la tormenta creciendo afuera, vio su oportunidad. El viento rugía entre los callejones cuando el Andra se deslizó por la puerta trasera, descalza, apretando contra el pecho un chal fino. Un relámpago partió el horizonte, una herida blanca sobre el cielo negro. Los perros de la calle ladraban cuando pasó corriendo junto al establo, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía romperle el pecho. Detrás de ella se oyeron gritos, luego otro. Ya la habían notado. Cruzó el camino endurecido y siguió hacia la llanura abierta. La tormenta se arremolinaba a su alrededor como un ser vivo. La lluvia cayó en gotas gruesas y calientes, levantando polvo antes de enfriar la tierra. Tropezó, se sostuvo, siguió corriendo. Cada respiro tenía sabor a sangre. Los pulmones le ardían, la vista se le nublaba, pero no se detuvo hasta que las luces de Silver Creek se convirtieron en pequeñas chispas a lo lejos. No conocía el desierto, ni le importaba. Solo sabía que el oeste significaba libertad. El paisaje se extendía ante ella en tonos de gris y salvia, inmenso y cruel. El borde de su vestido se enganchó en los arbustos 1, 2 veces, hasta que se desgarró. No paró. Detrás sonaron cascos de caballo. ¡Atrápenla!, rugió un hombre. Crow la quiere viva. El sonido la impulsó más rápido, aunque las piernas le gritaban que se detuviera. Se desvió del camino, resbalando por un talud arenoso hasta un cauce seco. El aire olía a lluvia y a creosota, agrio, salvaje, puro. Lo primero verdaderamente limpio que respiraba en años. Se agachó detrás de un mezquite, jadeando, mientras los cascos pasaban tronando. Silencio. Entonces, una sombra se movió. No era uno de ellos. Un caballo se erguía en la cresta, negro contra la tormenta, el vapor elevándose de sus flancos. El hombre junto a él era alto, de hombros anchos, envuelto en un abrigo de gamuza que se le pegaba como una segunda piel. Tenía el rostro vuelto hacia el viento, los pómulos altos, el cabello recogido con una cuerda de cuero. Un apache, pensó ella, y el miedo le cortó el aliento. No se movió al principio.
Solo la observó como un halcón que examina a un ave herida. Luego empezó a descender la ladera, despacio, firme. Elandra retrocedió susurrando: «Por favor, no». Él se detuvo a un paso. La lluvia corría por el borde de su sombrero en hilos plateados. Sus ojos, oscuros e insondables, se cruzaron con los de ella, y en ellos no vio odio ni deseo, solo cansancio. Detrás, los cascos volvieron a resonar, más cerca. Uno de los Crows Riders gritó: «¡Allí! ¡El caballo está ahí abajo!». Elandra se estremeció. La mirada del apache se desvió hacia el risco y luego regresó a ella. Algo cambió en su expresión, quizás un recuerdo, una herida vieja que volvía a abrirse. Giró hacia su caballo, aflojó el rifle de la montura y avanzó. Los perseguidores llegaron a unos metros, frunciendo el ceño al ver quién se interponía entre ellos y su presa. «Hazte a un lado, indio», gruñó uno. «Esa mujer pertenece al señor Crow». El apache no dijo nada. Metió la mano en la alforja y sacó una pequeña bolsa de cuero. Con un solo movimiento la arrojó al suelo frente a ellos. Las monedas tintinearon, pesadas, incluso con el rugido de la lluvia. «Ya está pagada», dijo en voz baja. «Ahora, márchense». Los hombres se miraron entre sí. Nadie quería enfrentarse a un nativo que se movía con esa calma mortal, como agua quieta sobre un filo. Tras un momento, escupieron al suelo, maldijeron y dieron media vuelta. Cuando sus siluetas se perdieron en la tormenta, el apache volvió hacia ella. «¿Sabes montar?», preguntó. Elandra asintió, aunque las rodillas le temblaban. Lo levantó con una fuerza que la sorprendió. No era brusco, pero sí firme, seguro. Sintió el calor del animal a través del vestido rasgado, el olor del cuero mojado y de la lluvia. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso?», alcanzó a decir entre jadeos. No respondió. Solo montó detrás de ella, guiando al caballo contra el viento. Mientras cabalgaban, el desierto se abría ante ellos como un mar de sombras y lluvia plateada. El golpeteo constante de los cascos se mezclaba con su respiración, marcando un ritmo profundo, casi como el de un corazón. Elandra estaba perdida entre el miedo, el agotamiento y una incredulidad que le nublaba la mente. Al cabo de un rato murmuró: «Pagaste por mí. Era tu dinero. ¿Por qué?». Tazacoa habló al fin, con una voz baja, casi devorada por el viento. «Porque nadie debería ser casado así, no otra vez». El resto de la noche transcurrió en silencio. La tormenta se fue apagando poco a poco, dejando solo el susurro de la lluvia sobre las hojas del mezquite. Cuando la primera luz del amanecer rozó las colinas, detuvieron el caballo junto a un río angosto, de aguas grises y tranquilas. Elandra resbaló de la montura, demasiado débil para sostenerse, y el apache la atrapó antes de que cayera. Sus manos firmes la sostuvieron por los brazos. Durante un instante, ella alzó la vista y se encontró con unos ojos que cargaban dolor, pero también algo más suave, más humano. No sabía su nombre ni por qué la había ayudado, pero bajo aquella luz pálida del amanecer, entendió que por primera vez en años no tenía miedo. El aire del campo libre llenó sus pulmones, y no tenía sabor a humo ni a whisky, ni a miedo. Sabía a lluvia, y quizá, solo quizá, a libertad. El sol ascendía lentamente aquella mañana, atravesando un velo de nubes claras que colgaban sobre el desierto. La lluvia había cesado, y el aire olía a salvia mojada, limpio y vivo. Elandra despertó con el sonido del agua fluyendo cerca y el leve crujir de la leña al acomodarse en la hoguera. Por unos segundos no supo dónde estaba. Luego, los recuerdos regresaron. La tormenta, la huida, Taza, las monedas. Se incorporó demasiado rápido y soltó un quejido. La manta áspera que la cubría cayó al suelo, impregnada de olor a humo y a caballo. Frente a la fogata, él estaba agachado junto al río, limpiando su rifle. La luz temprana delineaba su rostro sereno, curtido. No parecía un hombre viejo,
pero sus ojos llevaban dentro demasiados años. Con voz ronca preguntó: ¿Dónde estamos? Él levantó la vista un instante y volvió a su arma. Río de las cenizas, a 2 días de Silver Creek. Sintió la garganta seca. ¿Tú? ¿Me trajiste hasta aquí? Él asintió brevemente. Ibas medio muerta en el camino. Elandra apretó la manta contra su cuerpo. Sus pies estaban cubiertos de barro, sus manos heridas. El rubor le subió al rostro, no por vergüenza de lo que era, sino por sentirse tan rota ante sus ojos. Tasa no la observó ni hizo ningún comentario. Solo siguió limpiando el arma con una calma precisa. Finalmente, ella susurró: ¿Cómo debería llamarte? Tasa, respondió con sencillez. Tasa Koa. Ella probó el nombre, casi en silencio. Y... lo sé, la interrumpió con suavidad. Gritaron tu nombre cuando te perseguían. Elandra bajó la mirada. Entonces, sabes lo que soy. Sé lo que dijeron que eras, contestó él con firmeza. Pero no quién eres. Sus palabras cayeron como una piedra en el agua, silenciosas pero profundas. Ella no respondió. Miró alrededor. El río corría estrecho pero constante, flanqueado por álamos cuyas hojas nuevas brillaban como monedas bajo el sol. Cerca había un refugio improvisado, hecho con tablas toscas y pieles extendidas. Todo allí respiraba sencillez, madera, agua, silencio. Tasa se levantó, llenó una taza metálica con agua de su cantimplora y se la acercó. «Bebe». Elandra dudó. Luego la tomó. El agua estaba fría y sabía a metal y lluvia. Después de un momento, volvió a mirarlo. «Pagaste por mí. No fue poco dinero. ¿Por qué harías eso por una desconocida?» Tasa no respondió enseguida. Arrojó un trozo de leña al fuego. Chispeó, levantando una lluvia breve de chispas. «Porque una vez me quedé quieto», dijo al fin. «Miré cómo otros eran perseguidos y me dije que no era asunto mío. Eso me costó más que cualquier moneda». En su voz no había rastro de pena ni deseo de compasión, solo una verdad desnuda, pesada. Elandra dejó la taza a un lado. «Volverán, lo sabes. Silas no dejará esto así». «Lo sé». Revisó el rifle y lo guardó con cuidado. «Te quedarás aquí hasta que te recuperes. Luego podrás irte donde quieras». «¿Así de simple?», preguntó sorprendida. «¿No quieres...?» Comenzó y se detuvo, las mejillas encendidas. «¿No esperas nada a cambio?» Tasa la miró por primera vez de frente. Sus ojos, de un ámbar oscuro, eran firmes, imposibles de leer, pero no fríos. «No», dijo en voz baja. «Ya te han comprado demasiado en esta vida. Ya te han comprado bastante en esta vida», dijo Tasa Koa, su voz tan suave que apenas rompía el aire. A Elandra Wynne se le cortó la respiración. Quiso agradecerle, pero las palabras se le hicieron demasiado pequeñas. Miró de nuevo hacia el río. El agua se movía despacio, cargada de limo y luz de la mañana. Le pareció que incluso la tierra allí respiraba distinto. Con calma, con propósito, libre. Por la tarde ya pudo mantenerse en pie, aunque las piernas le temblaban. Tasa la ayudó hasta la orilla y le enseñó cómo lavar sus heridas con agua fría y raíces de yuca trituradas. Sus manos eran firmes y cuidadosas, las de un hombre acostumbrado a reparar lo que otros daban por perdido. Cuando Elandra intentó agradecerle de nuevo, él solo respondió: «No desperdicies palabras. Guarda tus fuerzas». Los días siguientes se deslizaron en un ritmo nuevo, casi silencioso. Tasa hablaba poco. Se levantaba antes del amanecer, cazaba, regresaba con conejos o codornices. Ella aprendió a mantener vivo el fuego, a moler el maíz seco que él guardaba en un saco, a remendar su camisa con puntadas torpes. Vivían lado a lado, dos desconocidos unidos por la necesidad. Algunas noches, cuando el viento bajaba desde las colinas, Elandra despertaba y lo veía sentado fuera, mirando hacia la oscuridad. Nunca bebía whisky.
Nunca alzaba la voz. Una vez le preguntó, «No duermes mucho, ¿verdad?» Él negó despacio. «Los sueños no llegan fácil». Elandra no insistió. Entendía ese silencio. La tercera noche fue cuando lo notó. Una pequeña cruz tatuada en el interior de su muñeca, casi borrada. «Eres apache», susurró, «pero llevas esa cruz». «Mi padre era blanco, herrero del ejército», dijo él con la vista fija en el fuego. «Se la dio a mi madre antes de que lo mataran». Hizo una pausa, el rostro iluminado por las llamas. «Los hombres para los que trabajé después creyeron que esa marca me haría seguro. No lo fue». «¿Qué pasó?», preguntó ella en voz baja. «Los guié por los cañones un invierno», respondió él. «Les mostré los senderos, los campamentos. Prometieron paz». Su voz se quebró apenas. «Y en lugar de eso, lo quemaron todo. Mi gente, mi hermana». Elandra aspiró con fuerza. La luz del fuego temblaba sobre las cicatrices de su rostro. «Lo siento». Taza la miró con calma. «No sientas nada. Estoy vivo. Ellos no. Pero a veces, vivir pesa más que morir». El silencio que siguió no fue incómodo. Se sintió denso, como la calma después de un trueno. Cuando él se levantó para alejarse del fuego, ella lo llamó. «Taza». Él se detuvo en la entrada. «Dijiste una vez que te quedaste mirando mientras cazaban a otros». «Sí. Esta vez no lo hiciste». Algo se movió en su rostro, no una sonrisa, pero sí su sombra. Asintió con un leve gesto y salió a la noche. Esa noche, bajo la manta gruesa, Elandra escuchó el viento moviendo las ramas de los álamos. El río murmuraba, el aire olía a tierra mojada. Su cuerpo aún dolía, pero aquel miedo antiguo había empezado a disiparse. Seguía viva. Por ahora, eso bastaba. Aún así, su mente giraba alrededor de la misma pregunta. ¿Por qué lo hiciste? Taza había dicho que era para enmendar algo, pero ella intuía un dolor más profundo escondido tras sus palabras. Quizás eso era lo que los unía. Dos almas rotas que se reconocen mucho antes de entender por qué. Pasaron las semanas junto al río de las cenizas. El desierto, tan duro y salvaje, parecía suavizarse allí. El viento más amable, el aire perfumado de salvia y sauce. La cabaña de Taza se alzaba un poco más arriba del río, medio oculta entre los álamos. El techo remendado con corteza y alquitrán. No era gran cosa, pero resistía firme, como él. Elandra aprendió a escuchar el ritmo de ese lugar. El raspado del cuchillo mientras Taza desollaba conejos. El olor del café hirviendo demasiado. El crujir del cuero cuando el caballo se movía en el establo. Aprendió el sonido del silencio, no el temible de Silver Creek, sino uno vivo, con su propio lenguaje. Al cuarto amanecer, cuando ya podía caminar sin tropezar, bajó hasta el río. El sol apenas se alzaba sobre la cresta, convirtiendo el agua en plata líquida. Elandra se inclinó, juntó las manos y se lavó el rostro, estremeciéndose ante el frío. Al alzar la vista, Taza estaba a unos metros, con un cubo en la mano. «No necesitas pedir», dijo él. «El río no pertenece a nadie». «No sabía si era tuyo», respondió ella. La comisura de sus labios se movió apenas. «Nada me pertenece». Se dio vuelta y subió por el sendero. Elandra lo observó alejarse, su paso medido, la serenidad de sus hombros. Un hombre que había aprendido a no esperar demasiado del mundo. Esa tarde, mientras el sol se desangraba sobre el desierto, lo ayudó a recoger leña. El aire zumbaba con grillos y coyotes lejanos. Taza encendió el fuego, y comieron en silencio. Venado seco y tortas de maíz, como cada noche. Después, él le tendió un pequeño peine de madera, liso y claro. «Lo encontré cerca del río. Pensé que podría ser tuyo». Elandra lo sostuvo en sus manos. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Estaba tallado en hueso, pulido por los años hasta volverse suave en los bordes. «No es mío», dijo Elandra Gwyn, y luego,
en voz más baja. Pero gracias. Tazacoa asintió brevemente y volvió a afilar su cuchillo. Durante un momento, ella se quedó mirando cómo las chispas saltaban del acero, encendiendo destellos en la penumbra. El aire entre ellos era frágil, como si una sola palabra equivocada pudiera romperlo. Quiso preguntarle por la bolsa de monedas que había arrojado aquella noche, por lo que le había costado comprar su libertad, pero no lo hizo. Aún no. Una semana después, en medio de la noche, despertó con el sonido de Taza murmurando algo en su lengua apache. Su voz sonaba áspera, cargada de angustia. Elandra se levantó despacio, caminó hasta la puerta del refugio. La luz de la luna se filtraba por el suelo de tierra, bañándole el rostro con un brillo plateado. Taza estaba sentado, los ojos cerrados, preso de un sueño inquieto. Murmuró un nombre, el puño apretado. «Nira», susurró. El nombre salió de sus labios como una herida abierta. El pecho de Elandra se tensó. No sabía quién era Nira Guaya, pero no necesitaba saberlo. Reconocía ese tono, amor mezclado con pérdida. Retrocedió en silencio, sin querer invadir el dolor que no le pertenecía. Hay heridas que no deben tener testigos. A la mañana siguiente, él habló aún menos que de costumbre. Mientras reparaba la montura, Elandra reunió valor. «Taza», dijo suavemente. «Anoche. Dijiste un nombre». Él levantó la vista, su mirada cautelosa. «¿Ah, sí?» «Sí, Nira. ¿Era?» «Mi hermana», interrumpió de inmediato. Y tras una pausa, «Murió porque confié en los hombres equivocados». Elandra no respondió. La brisa del desierto arrastró el olor del polvo y del junco del río. Quiso acercarse, decirle algo, pero no encontró palabras. «No podías saberlo», murmuró por fin. Taza soltó una risa breve, hueca. «Eso mismo me dijeron después, pero saberlo o no, no cambia lo que está enterrado». Su voz se quebró un instante, la primera grieta en esa calma férrea que lo envolvía. Ella sintió el peso de sus años de silencio cayendo sobre ambos. Quiso decirle que el dolor no desaparece, solo espera a que alguien lo mire sin miedo. Pero las palabras se le enredaron en la garganta. Así que ofreció lo único que tenía, su presencia. Con el paso de los días, la distancia entre ellos empezó a suavizarse. Taza le enseñó cosas pequeñas, cómo trenzar una cuerda, cómo distinguir el grito de un halcón del graznido de un cuervo, cómo escuchar el cambio del viento entre los cañones. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras quedaban grabadas. «La tierra recuerda», le dijo una tarde. «Cada huella, cada paso». «¿Y el río?», preguntó ella. «El río perdona», contestó él señalando la corriente. «Lava todo. Si lo dejas hacerlo. ¿Tú crees en eso?». Taza miró el agua largo rato antes de responder. «Estoy aprendiendo». A veces, mientras él trabajaba, Elandra tarareaba canciones que apenas recordaba. Viejas melodías que su madre cantaba cuando el sol caía. Al principio, Taza fingía no escuchar. Hasta que una tarde dejó sus herramientas y dijo en voz baja: «Esa canción, ¿cómo se llama?». «No tiene nombre. Mi madre la inventó». Era su forma de espantar la oscuridad. Él asintió, pensativo. «Entonces no dejes de cantarla». Fue un gesto sencillo, pero le llenó el pecho de algo cálido, casi peligroso. Esperanza. Una tarde, Elandra lo vio en el corral cepillando al caballo. El sudor le pegaba la camisa al cuerpo, y la luz del sol marcaba la cicatriz en su antebrazo, una línea pálida desde la muñeca hasta el codo. Lo observó en silencio antes de preguntar: ¿Esa herida fue en la guerra? Él no levantó la mirada. «En la paz», dijo. «A veces la paz derrama más sangre que la guerra». Cuando por fin se volvió, ella estaba más cerca de lo que había querido. El caballo resopló, pero ninguno se movió. Sus ojos se encontraron, profundos, firmes,
llenos de una pregunta que ninguno se atrevía a pronunciar. Elandra sintió que el pulso se le aceleraba, no por miedo, sino por reconocimiento. Por primera vez en años, su corazón no esperaba el golpe. Retrocedió, incómoda. «Debería terminar el lavado», balbuceó. «Elandra», dijo él, y ella se detuvo, vaciló, como si pesara sus palabras. «No me debes nada, ni por el dinero ni por estar aquí, ¿lo entiendes?» Ella giró despacio buscándole la mirada. «¿Entonces por qué me miras así?» Tasa apartó la vista, la mandíbula tensa. «Porque me recuerdas que aún queda bondad en el mundo». El aire se quedó quieto. Ella quiso responder, pero él ya se había alejado hacia el río, los hombros firmes, como si hubiera dicho más de lo que debía. Esa noche, junto al fuego, Elandra permaneció despierta escuchando el murmullo del agua. El viento se había vuelto fresco, deslizándose entre los álamos como una canción de cuna. Comprendió que ya no temía, ni a la oscuridad, ni al silencio, ni siquiera al hombre que dormía a pocos pasos. Y en ese momento entendió lo que él había querido decir, que el río, como la vida, perdona, y que tal vez ya no importaba lo que el pasado les había arrebatado. Tal vez lo único que importaba era que ambos seguían de pie, respirando el mismo aire limpio, escuchando el mismo río correr por el corazón del desierto. Y quizás, sin decirlo en voz alta, ya habían empezado a perdonar, no al mundo, ni siquiera a quienes los dañaron, sino a sí mismos. A mediados del verano, el paisaje alrededor del río de las cenizas cambió. El mezquite floreció cubriéndose de polvo amarillo, y el aire temblaba con el calor. Los días iban y venían con un ritmo apacible que ni Tasa Coa ni Elandra Wynne habían conocido antes. Él reparaba el corral, ella remendaba camisas viejas. Y a veces, al caer el crepúsculo violeta, se sentaban afuera sin decir palabra. Era un silencio que ya no necesitaba llenarse. Pero la paz, en el desierto, nunca dura mucho. La primera señal llegó con una huella de caballo, profunda y fresca, marcada en el polvo del sendero junto al río. Tasa la encontró una mañana, mientras revisaba sus trampas. Se agachó, rozando con los dedos el borde de la marca. No era de su caballo, demasiado ancha, demasiado pesada. 2 jinetes, quizá 3. Cuando volvió a la cabaña, Elandra colgaba ropa mojada en el tendedero. El viento tiraba de sus mangas. Tasa la observó un largo instante antes de hablar. «Alguien ha estado río abajo», dijo al fin. Ella alzó la mirada, alarmada. «¿De Silver Creek?» Podría ser. Las manos de Elandra se quedaron quietas. El color se le fue del rostro. «Está buscándome». Tasa no respondió. No hacía falta. Ambos sabían de quién hablaba. Solo había un él. Esa noche, Tasa ensilló el caballo y colocó un rifle sobre la silla. «Si no vuelvo antes del amanecer, sigue el sendero hacia el este», le indicó. «Mantente junto al río hasta llegar al cañón. Escóndete allí». Elandra negó con fuerza. «No puedes enfrentarte a él solo». «No pienso hacerlo», montó, pero antes de girar, ella dio un paso al frente y lo tomó del brazo. «Tasa», susurró. Él la miró. En sus ojos había miedo, sí, pero también esa fortaleza callada que él había visto en ella la noche de la tormenta. «Ten cuidado». Tasa asintió. Tocó el ala de su sombrero y se perdió en la oscuridad. La noche del desierto estaba viva, el viento ardiente, el crujir de los arbustos, el canto lejano de un búho. Siguió el viejo camino de carretas hasta ver el resplandor de Silver Creek, alzándose frente a él como una herida que nunca cerraba. Hacía casi 10 años que no pisaba ese pueblo. Las construcciones parecían más pequeñas, vencidas, inclinándose hacia el polvo como si ya no soportaran los pecados que habían visto. Tasa amarró su caballo en el callejón detrás del Silver Lantern y caminó el resto. La puerta del salón se abrió con el chirrido del piano y las risas ebrias. Dentro, los hombres bebían y gritaban igual que siempre.
El aire olía a whisky, sudor y codicia. Tras la barra estaba Silas Crowe, más corpulento que antes, pero con esa misma crueldad tranquila en la mirada. Cuando vio a Taza, se quedó helado. Y luego sonrió lentamente. «Vaya, maldita sea», masculló. El fantasma mestizo en persona. Taza no respondió. Silas sirvió un trago con manos firmes. «Oí un rumor», dijo con voz arrastrada. «Dicen que te llevaste algo mío, una mujer». La mandíbula de Taza se tensó. «No era tuya». Crowe soltó una carcajada. «Todo en Silver Creek es mío si lo quiero. Y tú, más que nadie, deberías saberlo». Avanzó un paso, con los ojos brillando de malicia. «¿Recuerdas esas colinas? Cuando el cielo se volvió rojo y tu propia sangre ardió en ellas». Taza siguió callado. El salón se quedó mudo. «Yo di aquella orden», prosiguió Silas. «Y ahora crees que puedes redimirte robándome mi juguete. Deberías haberte quedado revolcándote en la tierra, donde perteneces». La voz de Taza salió baja, firme. «Déjala en paz». Silas sonrió otra vez, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. «Demasiado tarde. Mis hombres ya saben dónde está». El vaso en la mano de Taza estalló antes de que él lo notara. Atravesó la barra de un salto, lo tomó por el cuello y le presionó un cuchillo bajo la barbilla. «Si los envías», dijo entre dientes, «juro que te reuniré con cada alma que quemaste». Silas soltó una risa ronca, de grava. «Entonces serás igual que yo». Taza vaciló apenas un segundo, y eso bastó. Una silla se arrastró, un clic metálico rompió el aire. Uno de los Holtzmen alzó su revólver. Taza se lanzó al suelo, embistió al hombre. El disparo se perdió en la pared. En el caos, Silas Crowe retrocedió gritando, «¡Mátenlo!». Taza corrió hacia la puerta trasera, saltó a la silla y espoleó al caballo. Los cascos retumbaron por el cauce seco mientras las balas silbaban tras él. El pueblo se desvaneció, tragado por la noche. Cuando alcanzó el río, el cielo comenzaba a aclarar. Pero un olor espeso, amargo, le heló el estómago. Humo. El humo se elevaba contra el amanecer, negro y denso. El corazón de Taza se encogió, la cabaña ardía, las llamas devoraban el techo, mordiendo las paredes en rojo y oro. Saltó del caballo gritando, «¡Elandra!». Desde dentro se oyó un grito ahogado. Entró corriendo, tosiendo entre el calor. Las vigas crujían sobre su cabeza, escupiendo chispas. Ella estaba amarrada junto a la mesa, la cuerda cortándole las muñecas. Uno de los Crowe's Riders yacía muerto junto a la puerta, con un cuchillo todavía clavado en las costillas. Había peleado con todo lo que tenía. Tazacoa la soltó de las ataduras y la arrastró afuera justo cuando el techo se vino abajo. Cayeron sobre la tierra, tosiendo entre el humo y las chispas. «Él estaba aquí», jadeó Elandra Wynne con la voz quebrada. «Los hombres de Silas Crowe dijeron que quería llevarme de vuelta para mostrarle al pueblo quién manda». El pecho de Taza subía y bajaba con fuerza. «No ha terminado todavía». «Intenté defenderme», susurró ella. «Lo sé». Él miró las cenizas de la cabaña, el humo negro subiendo como una plegaria rota al cielo. Todo lo que había construido, todo el pedazo de paz que había encontrado, se había ido en un respiro, pero Elandra estaba viva, y eso bastaba. «No podemos quedarnos aquí», dijo él. «La próxima vez vendrá en persona». Ella asintió, con lágrimas marcando surcos limpios sobre su rostro cubierto de hollín. «Entonces vámonos, a donde vayas tú». Por primera vez, él no discutió. Cabalgaron con el amanecer, siguiendo los cauces secos y los arroyos ocultos. El desierto se extendía sin fin, vibrando bajo el sol nuevo. La cabeza de Elandra descansaba sobre su hombro, vencida por el cansancio. Taza miraba al horizonte, donde la tierra se disolvía en calor. No tenía mapa, ni plan, solo una promesa. No dejaría que ella cayera de nuevo en la oscuridad.
no esta vez. Detrás de ellos, el humo del refugio quemado se enroscaba en el cielo como una advertencia. La paz había sido un espejismo, hermoso, pero fugaz. Lo que quedaba era propósito, y el pulso firme de algo más fuerte que el miedo. Tal vez amor o redención. Allá afuera era difícil notar la diferencia. El camino hacia Silver Creek brillaba bajo el sol del mediodía, una cicatriz blanca cortando el desierto. Taza cabalgaba con paso constante, el ala del sombrero baja, el calor ondulando sobre el lomo de su caballo. Cada golpe de casco resonaba en sus huesos, no con el ritmo del viaje, sino con el del ajuste de cuentas. Había pasado años evitando ese pueblo, evitando todo lo que representaba. Pero el pasado siempre encuentra el camino de regreso, como los buitres sobre la carroña. Ahora lo esperaba en el Silver Lantern. El leve olor a humo de Elandra aún se aferraba a su abrigo. Ella estaba a salvo por ahora, escondida entre las rocas rojizas al norte del río, con una pequeña bolsa y su revólver de repuesto. Él la había querido lejos de lo que se avecinaba, pero en el fondo sabía que ni la distancia podría separarlos del destino. Algunos lazos, una vez forjados en el fuego, no se rompen jamás. Silver Creek se veía más pequeño a la luz del día, un pueblo gastado, sin el orgullo de antes. Cuando Taza cabalgó por la calle principal, las contraventanas se movieron y las cabezas se asomaron. Algunos lo reconocieron o creyeron hacerlo. El mestizo que desapareció tras las matanzas, murmuraban. El que carga fantasmas. Desmontó frente al salón. El mismo letrero torcido colgaba sobre la entrada. The Silver Lantern. Fine Whiskey and Music. Dentro, la música del piano se interrumpió de golpe cuando él cruzó la puerta. Silas Crowe estaba en su mesa de siempre, al fondo, con una botella enfrente y dos de los Holtzmen a cada lado. Se veía más viejo, pero su maldad había madurado con él, como un veneno más espeso. Vaya, gruñó, echándose hacia atrás en la silla. Si no es el apache con conciencia. Me preguntaba cuándo saldrías del agujero donde te escondías. Taza no respondió. Caminó hasta la barra, dejó el sombrero y dijo con calma: «Vete». Jed Ran, el cantinero, lo miró apenas un segundo antes de escapar por la puerta trasera. El lugar quedó en silencio, el aire denso como aceite de arma. Crowe sirvió un trago y señaló la botella. «Te ves sediento. Largo viaje desde la nada». «¿Dónde está ella?», preguntó Taza con voz baja. Crowe sonrió, esa sonrisa venenosa que no tocaba sus ojos. «Oh, está a salvo. Por ahora. Una mujer así no puede ocultarse mucho tiempo. ¿De verdad creíste que podrías quedártela? Tú no perteneces con mujeres como ella, chico. En realidad, no perteneces a ningún lugar». La mano de Taza descansó sobre la culata del revólver. «Ya hablaste demasiado». Crowe soltó una risa seca, sin alegría. «Eres igual que los tuyos, fingiendo ser mejor. Pero la sangre salvaje no se lava, por más palabras bonitas que aprendas». La mirada de Taza no titubeó. «Tal vez», dijo, «pero hombres como tú cargan una suciedad que ni el agua ni el tiempo pueden limpiar». El mundo pareció detenerse. Ni siquiera las moscas zumbaban. Uno de los hombres de Crowe movió la mano hacia su funda. Taza vio el gesto, apenas un parpadeo. El aire se tensó. Y entonces, antes de que el disparo naciera, él ya se había movido. El revólver salió del cuero. El cañón brilló una vez. El eco se tragó el silencio. El primer hombre cayó como piedra. El segundo disparó a ciegas, la bala destrozando una botella de whisky detrás de la barra. El siguiente disparo de Taza Coa le dio en el hombro, haciéndolo girar y desplomarse. Silas Crowe se agachó detrás de la mesa, maldiciendo entre dientes. Taza avanzó despacio, firme, con el humo aún saliendo del cañón de su revólver. «Se acabó», dijo con voz grave. Desde detrás de la mesa volteada se escuchó una risa ronca. «¿Se acabó?» «No, chico. No hasta que yo lo diga. Entonces,
Un sonido cortó el aire. Un jadeo. Taza se quedó inmóvil. La puerta del salón se había abierto. Elandra Wynne estaba allí, pálida, con los ojos abiertos de par en par. Sostenía un revólver con ambas manos temblorosas. Su ropa aún estaba manchada de hollín, el cabello suelto, salvaje por la cabalgata. «Te dije que te quedaras escondida», dijo Taza con la voz tensa. Ella negó con la cabeza. No podía. «No voy a dejarte enfrentarlo solo». Silas Crowe se incorporó lentamente, sangre en la comisura de los labios y el arma en la mano. «¡Qué tierno!», bufó con desprecio. «La prostituta y su salvador apache. Esto será un buen final». «Suelta el arma», le advirtió Taza. «¿O qué? ¿Vas a dispararme? Vamos, hazlo. Hazte el héroe». Elandra respiró hondo, el arma aún temblando entre sus dedos. «Ya lo hiciste una vez», dijo con frialdad, «cuando asesinaste a su hermana». Crowe parpadeó, confundido. «¿Cómo?» «Te oí presumirlo», continuó ella con la voz quebrada pero firme. «Esa noche en el cuarto te reíste de ello». Los ojos de Taza se oscurecieron. «Mataste a Nyraguaya», dijo con rabia contenida. Crowe sonrió, pero su sonrisa se desmoronó. No era nadie, solo otra salvaje. La última palabra nunca llegó a salir de su boca. El disparo de Taza atravesó el aire, seco, certero. El cuerpo de Crowe se estrelló contra la pared. Su arma cayó al suelo y un hilo oscuro quedó marcado en la madera. El salón olía a pólvora y a whisky derramado. Las cuerdas del piano vibraron suavemente, repitiendo el eco del disparo. Taza permaneció allí, el pecho agitado. Elandra bajó el arma, las manos aún temblando. Durante un largo momento, ninguno habló. Por fin, ella susurró. «Me salvaste otra vez». Taza mantuvo la mirada fija en el cuerpo inmóvil de Crowe. «No», dijo despacio. «Tú me salvaste a mí». «Yo vine dispuesto a matarlo desde hace mucho», continuó, la voz baja, rota. «Pero tú me diste una razón para no hacerlo». Elandra dio un paso, posando una mano sobre su brazo. «Y no te detuviste», murmuró. Él la miró, cansado más allá de las palabras. «No me dejó elección. Pero, por primera vez, no siento odio. Solo que todo terminó». Afuera, el viento cambió de dirección, trayendo olor a lluvia. Taza enfundó el arma, miró una última vez el cuerpo de Crowe, y luego a ella. «Vamos», dijo suavemente. «No pertenecemos a este lugar». Salieron cabalgando mientras el trueno retumbaba entre las colinas. Las primeras gotas cayeron antes de que cruzaran el borde del pueblo, oscureciendo el polvo bajo los cascos. El cabello de Elandra se le pegaba al rostro, pero no volvió la vista atrás. Tampoco él. Desde la cima del risco, miraron Silver Creek bajo la tormenta, pequeño y mudo. Elandra exhaló, con los hombros temblorosos. «Se acabó», susurró. Taza negó lentamente. «Nunca se acaba. Pero por ahora hay silencio. Eso basta». La lluvia se intensificó, empapándolos a ambos. Ella lo miró y, con voz suave, dijo: «Cuando me compraste, dijiste que nadie debía ser casado así otra vez. También hablabas de ti, ¿verdad?» Taza no respondió, pero en su mirada había ternura y verdad. Montaron lado a lado mientras los relámpagos cruzaban el horizonte. La tormenta avanzaba hacia el este, el mismo rumbo que ellos tomarían. El aire olía a cambio, limpio, nuevo. Y aunque ninguno pronunció la palabra, ambos sabían lo que nacía entre ellos. No era libertad, ni siquiera paz. Era algo más pequeño, pero más verdadero. El perdón. El otoño llegó despacio al desierto. Las noches se volvieron frescas, y el cielo adoptó un azul más profundo, el color de la distancia, del tiempo. Para entonces, Tazacoa y Elandra Wynne habían regresado al Valle del Río de las Cenizas, al lugar que casi se había perdido, pero aún respiraba. La cabaña ya no existía, solo quedaban el hogar de piedra y el contorno ennegrecido de lo que fue.
Taza la reconstruyó, tabla por tabla, y Elandra lo ayudó con manos firmes y corazón paciente. Usaron madera arrastrada por el río, pinos del alto risco, y cada clavo que golpeaban era una promesa. El mundo podía comenzar otra vez. Cuando terminaron, se quedaron en el umbral, uno al lado del otro. El sol se hundía sobre las llanuras, derramando oro entre los álamos. Un halcón giró alto en el cielo, su grito libre y agudo. «Es más pequeña que antes», dijo Elandra, sacudiendo el aserrín de su manga. Taza sonrió con calma. «Tal vez eso es todo lo que necesitamos». Dentro, olía a madera nueva y humo. Ella había colgado una ramita de salvia junto a la ventana. Había tallado una viga de cedro. No era gran cosa, pero era suya. Era de ellos. Los días volvieron a tener un ritmo, más suave esta vez, más humano. Tazacoa cazaba menos. Ahora se dedicaba a reparar herramientas para los rancheros del valle que cruzaban el río. Elandra Wynne plantó un pequeño huerto de maíz y margaritas junto al porche. También enseñaba a leer a los hijos de los rancheros que pasaban por allí, usando viejos registros del ejército que Taza había encontrado entre sus cosas. A veces, en las tardes silenciosas, Elandra tocaba una melodía con la pequeña armónica que él le había traído de Silver Creek. Las notas viajaban río abajo, como oraciones que no necesitaban palabras. Por las noches, se sentaban en los escalones del porche, con 2 tazas de café enfriándose entre ellos. El cielo del desierto se abría arriba, lleno de estrellas tan brillantes que hacían olvidar la oscuridad del mundo. Aquella noche, el viento bajó fresco desde los cañones. Elandra se arropó con su chal, mirando cómo la luna ascendía sobre la sierra. «Nunca me dijiste», dijo en voz baja. «¿Qué pensaste la primera vez que me viste, aquella noche, bajo la tormenta?» Taza apoyó los codos en las rodillas, mirando el reflejo del río. «Pensé que eras un fantasma». Ella sonrió con ternura. «¿Y aún así me ayudaste?» Él asintió una sola vez. «He visto demasiados fantasmas para dejar que otro vague solo». Ella lo miró entonces, de verdad, las cicatrices en sus manos, las líneas marcadas por el sol alrededor de sus ojos. «Pudiste haberme dejado allí», murmuró. «Te habrías ahorrado muchos problemas». «Quizá», respondió él, «pero a veces los problemas son lo único que nos recuerda que seguimos vivos». Durante un largo instante, solo el viento respondió entre los árboles. Entonces, ella preguntó lo que llevaba guardado desde aquella noche en el sendero. «Taza, tú pagaste por liberarme. No fue poco dinero. ¿Por qué lo hiciste, de verdad?» Él respiró despacio, el fuego proyectando sombras en su rostro. «El dinero que usé me lo dieron después de la redada del ejército. Lo llamaban pago por servicio. Pero era dinero manchado de sangre. Lo guardé años, demasiado avergonzado para gastarlo, demasiado enojado para tirarlo. Y cuando te vi acorralada, golpeada, con miedo, entendí para qué debía servir, para rescatar, aunque fuera una vida, del desastre que ayudé a crear». Los ojos de Elandra brillaron con lágrimas. «Entonces me salvaste para redimirte». Él negó con calma. «No, te salvé porque me miraste como si aún pudiera ser salvado». Las palabras quedaron flotando en el aire, frágiles como cristal. Ella tomó su mano áspera y la apretó entre las suyas. «Nunca estuviste perdido», susurró. Él no respondió, pero la manera en que la miró, tranquila, cierta, con algo parecido a la paz, dijo más que cualquier palabra. El invierno rozó el desierto con escarcha, volviendo plateadas las orillas del río. La cabaña resistió el frío. Elandra horneaba pan en el hogar de piedra, y Taza reparaba trampas mientras le contaba historias de las antiguas costumbres de su madre, de ríos que recordaban cada acto de bondad hecho a su lado. Un día, cuando la primera nieve cubrió los riscos, Elandra lo encontró tallando algo en el poste del porche. «¿Qué es?», preguntó desde la puerta.
Taza se apartó para mostrarle un pequeño círculo atravesado por 2 líneas. En apache significa el corazón sanado por el fuego. Mi madre lo talló una vez, después de que mi padre muriera. Pensé que era momento de hacerlo de nuevo. Elandra sonrió y acarició el grabado con los dedos. «Entonces pertenece aquí», dijo. Él miró hacia el horizonte, donde el río brillaba bajo el sol invernal. «Y tú también», respondió con suavidad. Con la primavera, los álamos estallaron en verde, contrastando con las colinas grises. Los viajeros que pasaban hablaban de Silver Creek, un pueblo que empezaba a desvanecerse en el olvido. El nombre de Silas Crow ya se borraba de la memoria. La tierra, por fin, estaba tranquila. Una tarde, con el sol cayendo, Elandra se quedó junto al agua, su reflejo temblando en la corriente. Taza se le acercó con 2 tazas de café. «Cuesta creerlo», dijo ella. «Seguimos aquí. Cosas más frágiles han sobrevivido», respondió él. Ella lo miró, con una sonrisa pequeña pero firme. «¿Piensas alguna vez en lo que viene después?». Él pensó un instante y negó. «Pienso en esto, en el río, en el cielo, en ti. Eso ya es suficiente futuro para mí». Elandra apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el calor de sus brazos. El río murmuraba a su lado, su voz tan constante como el aliento. No hicieron falta más palabras, porque a veces el amor no llegaba con promesas ni juramentos. A veces solo eran 2 almas de pie, en un mundo que ya les había arrebatado demasiado, y descubrir, contra todo pronóstico, que lo que quedaba, bastaba. Aquella noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Taza Coa se sentó junto a la puerta y talló una última marca al lado del círculo, una línea ondulante, como un pequeño río cruzando la madera. Sonrió, recordando el nombre que ella le había dado al lugar. Más allá del río de las cenizas. El viento llevó su risa desde el interior de la cabaña, ligera y verdadera. Por primera vez en muchos años, Taza Coa sintió la calma de un hombre que, al fin, había regresado a casa. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.